Imagina que chequeche, guay que panicula. Ronasimita y el chicuso. Yache, Ronasimita, mala sasacho. Soteja, Alberto, Ñoja, Ronasimi y Achachicani. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de el idioma quechua. En nuestra lección vamos a aprender el día de hoy los animales domésticos. Muy bien, ¿cómo se dice animales en quechua? Tenemos aquí nuestro tema, Uy Huacuna. Repiten después de mí. Uy Huacuna. Jepaita Rimaichi. Uy Huacuna. Muy bien. ¿Qué significa Uy Huacuna? Los animales. ¿Y qué idioma vamos a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender el idioma runasimi, el idioma quechua, el quechua de los incas. ¿Y qué quechua vamos a aprender, chicos? Vamos a aprender el quechua ayacuchano, la variedad del quechua ayacuchano. Muy bien, chicos. Vamos con nuestra primera lección, que sería mozo simicuna, que quiere decir vocabulario nuevo. Repita después de mí. Mozo simicuna. Mozo simicuna, que quiere decir vocabulario nuevo. Muy bien. Allí. Muy bien, chicos. Vamos a empezar entonces a aprender vocabulario básico. Nuestra primera figura es de un animal. Tenemos aquí la imagen de una vaca. Vaca en quechua se dice huaca. Huaca, huaca. Muy bien. Siguiente animal en quechua que tenemos tenemos la imagen de un cerdo que sería cuchi. Repitan conmigo, cuchi. Cuchi. Muy bien chicos. Siguiente animal que tenemos acá es un caballo. Muy bien. ¿Cómo se dice caballo en quechua? Caballo en quechua se dice cahualu. 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 Siguiente tenemos la imagen de un asno, un animal. Este animal se dice en quechua, se le dice asnu. 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 Siguiente tenemos la imagen de una oveja. Oveja en quechua, en runasimi se dice chita. 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 Muy bien. Vamos con nuestro siguiente animal, que sería un ratón. Ratón en quechua se dice ucucha. Ucucha. Muy bien. Siguiente tenemos una ave que sería un pollo. Pollo en quechua. ¿Cómo se dirá pollo en quechua? Se dice chuchi. Chuchi. Pollo en quechua se dice chuchi. Muy bien. Pasamos al siguiente. Tenemos la imagen de un gallo. Muy bien. Gallo en quechua se dice utulo. Utulo. Siguiente imagen, chicos. Tenemos la imagen de un pato. Pato en quechua se dice huachua. 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 Muy bien. Y ahora tenemos a nuestro siguiente animalito, que sería un cuy, ¿no? Cuy en quechua se dice jowe. 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 Muy bien, chicos. Ahora vamos a repasar de nuevo. A ver, repasemos. Vaca se dice huaca. Vaca se dice huaca. Cerdo se dice cuchi. Cuchi. Caballo se dice cahualu. Cahualu. Asno se dice asnu. Asnu. Oveja se dice chita. Chita. Siguiente tenemos ratón o cucha. Ocucha. Siguiente tenemos pollo que se dice chuchi. Chuchi. Siguiente tenemos el gallo que se dice utulo. Utulo. Siguiente tenemos la imagen de un pato que se dice huachua. Huachua. Y siguiente tenemos la imagen de un cuy que se dice jowe. Jowe. Muy bien, chicos. Ahora pasamos a la parte de gramática, a la parte de diálogo.
Tenemos acá el segundo subtítulo que sería Rimakui. Rimakui. Rimakui quiere decir diálogo. Muy bien, chicos, en nuestros dos diálogos vamos a aprender a identificar a dos animales. Para eso vamos a usar el pronombre demostrativo kai, que significa este, y el otro pronombre demostrativo chai, que significa ese. Muy bien, vamos entonces a trabajar con nuestra primera pregunta, que dice Iman uiwata kaeja. Iman uiwata kaeja, que quiere decir ¿qué animal es este? Muy bien, y la respuesta sería kaeja ailjo. Kaeja ailjo, que en español se traduce como este es un perro. Muy bien, chicos, si se dan cuenta, la flechita está muy corta, ¿no? Está corta porque el perro está cerca de nosotros. Cuando algo o un animal está cerca de nosotros, usamos el pronombre demostrativo este para indicar que el animal está cerca de nosotros. Muy bien, pasamos al siguiente bloque. En el siguiente bloque vamos a hablar acerca de un animal que está lejos de nosotros, pero antes vamos a ver la flechita. Si se dan cuenta, la flechita está larga, ¿no? Es muy larga la flechita. Muy bien, entonces eso quiere decir que hay un poco de lejanía, ¿no? Está lejos. Entonces, para hacer pregunta usamos la frase, repitan conmigo, Iman uiwata chaiha. Iman uiwata chaiha, que quiere decir ¿qué animal es ese? ¿Qué animal es ese? ¿Qué animal es ese? Respuesta: chaiha misi. Chaiha misi, que quiere decir ese es un gato. Ese es un gato. Muy bien, entonces decimos ese y en quechua decimos chaiha porque ese animal está lejos, ¿no? Porque la flecha indica que está lejos. Muy bien, repasemos entonces de nuevo. Repitan conmigo. Iman uiwata kaeja, que significa ¿qué animal es este? Respuesta: kaeja ailjo, que significa este es un perro. Entonces decimos kaeja, ¿por qué? Porque el animal está cerca. Siguiente bloque, pasamos. Repitan conmigo. Iman uiwata chaiha. Iman uiwata chaiha. Respuesta: ¿qué animal es ese? La respuesta sería chaiha misi, que significa ese es un gato. ¿Por qué decimos ese? En quechua sería chaiha, porque el animal está lejos. La flecha indica que el animal está lejos, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer ahora es repasar el alfabeto básico y también tienen que repasar los animales básicos para que puedan tener una buena pronunciación del idioma quechua. Muy bien. Entonces, para que ustedes aprendan el nombre de cada animal en quechua, tienen que repasar y aprender con imágenes y con figuras. Muy bien. Y este diálogo también lo tienen que practicar. Practiquen el diálogo con el ejemplo Iman uiwata kaeja y con el otro ejemplo que es Iman uiwata chaiha, con el este y el ese, ¿no? Hablando acerca de los animales domésticos que el día de hoy hemos aprendido. Muy bien, chicos, muchas gracias. Conmigo será hasta otra oportunidad. Me despido en el idioma runasimi, que sería gracias cacho, un chaucama, tu panachistama.